buenas tardes todos. Les agradecemos mucho de parte de los organizadores y todas mis compañeras que nos han precedido la asistencia que estamos teniendo en este congreso. Realmente hemos tenido mucha información que ha sido transmitida por mis compañeras, cosas verdaderamente extraordinarias, eventos que les ha tocado vivir a ellas en forma personal y que realmente son verdaderas experiencias maravillosas. Hablar del contacto es un tema, yo creo que cuando empezamos a abordar lo que es la causística extraterrestre, nos damos cuenta que llegamos a ese punto álgido que es el del contacto. Es algo real, es algo ficticio, es algo que las personas empiezan a crear dentro de su mente o es algo que verdaderamente se está viviendo. De cualquier forma que se lleve a cabo todo este tipo de encuentros con seres que normalmente vienen de mucho más allá de las estrellas, es real. ¿Por qué? Porque muchas veces, como vamos a ir viendo a lo largo de mi presentación, ese encuentro se puede llevar a cabo nada más a nivel onírico o a través de diferentes experiencias astrales o en una forma totalmente física, como fue mi caso. Hablar del contacto personal, tenemos que empezar a hacer una especie de historia de qué es lo que encierra todo lo que es en sí la causística extraterrestre. Hablamos de que vamos a conocer un poquito de historia de lo que encierra este fascinante tema. Vamos a hablar de los antecedentes que se viven antes de que una persona común y corriente pueda empezar a tener un contacto, un encuentro con seres que vienen de más allá de las estrellas. Vamos a hablar también de la experiencia maravillosa que hace algunos años tuve y que me dio la oportunidad de cambiar radicalmente mi forma de ver, mi forma de vivir, la perspectiva que yo le daba a la vida, cambió totalmente en el momento en que tuve un encuentro con seres que vienen de más allá de las estrellas. Y por último, vamos a ver esa experiencia, ¿para qué te sirve? Quizá muchos de ustedes, como a mí, se han preguntado, ¿estoy teniendo realmente ese encuentro? Y una vez de que tuve ese encuentro, ¿para qué me sirve? ¿Cuál va a ser la finalidad de haber constatado esa vida extraterrestre? Haber contactado con esos maravillosos seres de luz que mis compañeras han estado mencionando. El darnos cuenta de esa verdadera multidimensionalidad que encerramos cada uno de nosotros y que por desgracia que no conocemos cómo estamos conformados, entonces muchas veces no entendemos qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está tocando vivir y por qué nos está tocando eso, vivirlo a nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos pseudo contactados empiezan a crear historias fantásticas, empiezan a falsear la historia de algo que realmente les pasó y empiezan a usar su imaginación para no perder esa credibilidad. Pero en determinado momento empiezan a caer en muchas contradicciones y empiezan a contradecirse ellos mismos. Y eso es lo que ha hecho a lo largo de muchos años de experiencia que se vaya perdiendo la credibilidad en la existencia y sobre todo en la interacción de seres que vienen de más allá de las estrellas y que la han tenido desde siempre con el ser humano y la van a seguir teniendo. Esto no es un dogma de fe. Esto es algo que ha pasado, está pasando y va a seguir pasando. Desde las más antiguas tradiciones tenemos esos antecedentes, esos vestigios que nos hacen darnos cuenta de que el ser humano nunca ha estado solo aquí en este hermoso planeta azul. ¿Me pasamos? Espérame. Aquí tenemos esto en donde hablamos más o menos una especie de estadísticas de lo que encierra toda esta fase del contacto. En el inciso A hablamos de los avistamientos de primer tipo. ¿Cuáles son esos tipos de avistamientos de primer tipo? Es que cuando cualquiera de nosotros volteando al cielo vemos pequeñas lucecitas que se empiezan a mover. Lucecitas que nos sorprende, sobre todo si estamos en el campo en una noche estrellada, en donde vemos de que las estrellas se empiezan a mover. Muchas veces ese movimiento de esas supuestas estrellas es algo creado por el ser humano y son los famosos satélites que están orbitando nuestro planeta. En la actualidad hay más de 6,000 satélites artificiales que están girando alrededor de nuestro planeta.
sin contar los satélites que son geoestacionarios. Entonces, muchas veces, cuando no tenemos experiencia y no hemos tenido la curiosidad de ver qué es lo que pasa fuera de nuestro nivel del plano de la tercera dimensión, nos asombramos cuando estamos viendo esas estrellas que se mueven y realmente nada más es un satélite que estamos confundiendo con una supuesta nave extraterrestre. Después están los del segundo tipo. Ese segundo tipo es cuando ya las personas observan la nave con todo su detalle, pero nada más están viendo las naves, sin haber observado todavía a las inteligencias que son capaces de tripular ese tipo de objetos extraordinarios. De ese tipo, más o menos hay un promedio de 1 millón de casos registrados anualmente en todo nuestro planeta, en donde la gente ve con toda claridad la nave en todo su esplendor. Ya no está viendo nada más la estrellita que se mueve, sino está observando ese ingenio maravilloso que rompe todas las leyes de aerodinámica que nosotros hemos hecho aquí en la Tierra. Después de eso, se da el caso del cuarto tipo. El cuarto tipo es en cuando ya la persona, el testigo, empieza a presenciar una serie de situaciones que rompen totalmente los paradigmas y el sistema de creencias que nos han hecho y nos han impuesto a lo largo de generaciones, en donde ya esa experiencia que la estoy dividiendo en 2 puntos puede ser a través de experiencias de tiempo perdido, en donde vi la nave o vi un resplandor, pero de repente ya no sé qué es lo que pasó y perdí 2 o 3 horas o más de mi tiempo, en donde no tengo una conciencia clara y precisa de qué es lo que me tocó vivir. Es lo que se conoce como las experiencias de missing time o tiempo perdido. Después, el contacto con estas entidades, con estos seres que vienen de más allá de las estrellas, se puede dar a niveles oníricos, a través de sueños, a través de ese desprendimiento que tiene uno de nuestros cuerpos sutiles, que es precisamente el cuerpo astral, en donde nos trasladamos en una forma totalmente inconsciente al plano de la cuarta dimensión, y ahí, en ese plano de la cuarta dimensión, podemos interactuar, recibir información tanto de seres del alto astral como del medio astral o del bajo astral, los famosos seres oscuros. Pero como nadie nos ha hablado de esa multidimensionalidad que encerramos cada uno de nosotros, nos suena a fantasía, nos suena a cuentos chinos y de cuál fumaste, ¿no? Y entonces entran muchas dudas en el testigo. ¿Será cierto ese sueño maravilloso que tuve? ¿O esa pesadilla horripilante en donde soñé que unos seres totalmente diferentes a mí me usaban como un auténtico conejillo de indias? ¿O qué fue lo que viví? ¿Fue realidad o fue nada más un sueño? Y por último, es precisamente lo que son las abducciones. Las abducciones se dividen en 2 tipos. 1, la abducción normal, pudiéramos decir que es cuando la persona, en contra de su voluntad, es llevado al interior de una nave, en donde tú estás viendo que de repente empiezas a flotar, no sabes por qué, y eres trasladado como si estuvieses levitando al interior de una nave, a veces acompañados de los tripulantes de ese objeto. Y el último caso es cuando uno, en una forma plenamente consciente, decide tener el encuentro con estos seres que vienen de más allá de las estrellas. Hablábamos hace rato con una de mis compañeras, hablaba de lo que es el libre albedrío. El libre albedrío es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano para aceptar o rechazar el contacto. Pero ¿qué es ese famoso libre albedrío? Oímos hablar mucho de él, pero ¿quién nos puede explicar en qué consiste verdaderamente esa gran libertad, esa gran herramienta que se encierra dentro de nosotros? El libre albedrío nos da libertad, me da la libertad de elegir. Pues sí, pero ahí confundimos muchas veces libertad con el libertinaje. Y no estoy ejercitando mi libre albedrío. Mi libre albedrío es la capacidad que tengo de pensar, analizar, cuestionar y emitir mi propio punto de vista. Y eso es lo que me da una autoridad plena para aceptar o rechazar el encuentro con estos seres que no corresponden a esta
hermosa canica azul que está perdida en el universo. Aquí vemos algo que es verdaderamente impresionante. Aquí, este volcán que está en la Ciudad de México y los límites de Puebla, el volcán Popocatépetl, ha sido objeto de muchos avistamientos de estas naves. Inclusive, comentábamos hace poco en las situaciones anteriores, en mis compañeras que me precedieron, de naves que han entrado al cráter y se han visto salir de ahí. Efectivamente, es un centro energético tremendamente impresionante. Y ahí fue donde hace muchos años, cuando yo tenía alrededor de 15, 17 años, tuve la gran fortuna de vivir una de mis primeras experiencias con estos seres de más allá de las estrellas, con estos personajes que vienen de más allá del sol. Veníamos de visitar a una de mis hermanas que vive allá en la ciudad de Puebla, venía con mis padres, con mi hermano, y yo venía sentado en la parte de atrás. Y de pronto se me ocurrió voltear hacia el Popocatépetl, y entre el Popo y el Ixtla observé un gran objeto oscuro en forma de puro, en forma de cilindro. Y de repente, de ese objeto, sale un haz de luz impresionantemente grande, en donde se dirige precisamente al cráter del volcán. Y así como se extendió ese haz de luz, como si fuese un abanico que se expande, se cerró y se regresó a esa nave. Y de estar viendo ese espectáculo fabuloso, de repente la nave ya no estuvo ahí. Más o menos lo quise plasmar en esta diapositiva, casi con las dimensiones que me acuerdo que tenía ese objeto. Realmente vemos de que es un objeto cilíndrico, tremendamente grande. Calculo, ya con los estudios de arquitectura que tuve posteriormente y los cálculos matemáticos que te permite hacer esa profesión, calculamos de que esa nave medía más de 300 o 500 metros de largo. Una auténtica nave nodriza, que dirigió ese haz luminoso a ese cráter. Y en aquella época era cuando Goyo, como lo conocen los aldeanos, estaba entrando en actividad. Curiosamente, después de ese avistamiento, la actividad del volcán bajó mucho su intensidad. Pasan los años y en la década de los 60, 67, 68, tuve la gran fortuna de conocer a dos mujeres maravillosas que cambiaron mi vida literalmente. Una, la que aquí vemos ya a una señora entrada en años, es María del Socorro Pérez Farfán, mejor conocida como Marla. Marla fue la primer contactada en México que alcanzó un nivel de fama, pudiéramos decirlo, a nivel mundial. Ella, en aquella época, ubiquémonos un poquito en el tiempo, vámonos al año de 1967-68, época que pasó en nuestra República Mexicana una serie de acontecimientos verdaderamente muy fuertes que nos empezaron a ayudar a tener ese famoso despertar de conciencia. Uno de los grandes acontecimientos que ocurrió en aquella época fue, desgraciadamente, la masacre que ocurrió en Tlatelolco, en donde todos sabemos todo el desenlace trágico que se vivió en esa época. Pero en esa misma época tengo la fortuna de conocer a Marla, una señora muy guapa en aquel entonces, con mucha personalidad, pero tenía el valor y las agallas suficientes para enfrentar la crítica de una sociedad machista y demasiado cerrada al hablar de temas extraterrestres. Ella tuvo el valor de empezar a hablar abiertamente de seres de más allá de las estrellas que interactuaban con el ser humano y nos pasaban información para nosotros empezar a entender un poquito lo que era el desarrollo conciencial del ser. A los cursos que daba Marla, cuando yo la conocí, yo no asistía a sus cursos, me ponía a platicar con ella por azares del destino en el interior de su despacho, en las escaleras del edificio, porque nosotros vivíamos en el penthouse y ella había alquilado todos los pisos del departamento, del edificio. Entonces nos cruzábamos en la escalera, en los pasillos, en la entrada, y ahí nos empezábamos a intercambiar información que ella recibía de sus maestros, sin nunca haberme dicho el nombre de ellos, y yo le plantaba todas las interrogantes que tenía. A esos cursos que daba Marla,
acudí a una señora que en aquel entonces era ciertamente famosa, una cantante de ópera con una voz exquisita, una personalidad arrolladora, las tablas que le daban de estar en los escenarios y poder dirigirse a grandes multitudes cuando ella participaba en esos cantos de ópera. Me refiero precisamente a Adriana Turner, mejor conocida como Karenka. Karenka, siendo cantante de ópera, tuvo el valor de un día empezar a platicar de esos maestros con los cuales Marla interactuaba. Cuando yo conocí a Adriana, a Karenka, nunca me dijo, al igual que Marla, el nombre de sus maestros. Pero sin embargo, esta cantante de ópera, sigamos ubicados en ese año de 1968, una cantante de ópera que empieza a hablar en forma pública de lo que hoy conocemos como la mecánica o física cuántica. ¿Se imaginan ese escenario? Una persona dedicada al canto, dedicada a la artisteada, que te empiece a dar fundamentos científicos de lo que es la antimateria, de lo que son los partones, de lo que es el éter, conceptos que la comunidad científica en aquel entonces negaba totalmente y en la actualidad. Gracias a Karenka se recibió una información tremendamente valiosa que nos ha permitido conocer casi 50 años después que nuestra ciencia ortodoxa, nuestra ciencia tradicional, que ha logrado verdaderos avances impresionantes, avances que nos han permitido poner al hombre en la luna y mandar una sonda que ya salió de nuestro sistema solar. Pero si hiciéramos un recuento de todos los niveles que enseña la mecánica cuántica, la ciencia actual todavía no llega a descubrir ni siquiera la mitad de esos conceptos. Hemos llegado a las subpartículas atómicas, a los fotones, a los fitones, pero nos faltan todavía más de 23 elementos para entender qué es lo que está dando origen a todo esto. Entonces, imagínense el escenario de esas dos mujeres en aquella época, hablando de cosas que todavía en la actualidad son temas muy escabrosos, causaron una auténtica revolución. Y yo tuve la fortuna de conocerlas, entablar una amistad como la que podemos entablar con cualquiera de nosotros, y que me pasaron mucha información. Pasa el tiempo, estábamos construyendo un edificio allá en la zona del Estado de México, en donde vivíamos antes de venirme aquí a Guadalajara, y tengo la gran fortuna de conocer al licenciado Luis Ramírez Reyes. Luis Ramírez Reyes, en aquel entonces, estamos hablando ya de la época de los 87, 85 más o menos, en donde él formaba parte de una asociación allá en México, fundada por don Ramiro Garza y Jorge Reiter, CIFEAC. Esa asociación fue la primera asociación legalmente constituida en la República Mexicana para estudiar en una forma objetiva, sin caer en fantasías, sin caer en fanatismos. Se dio a la tarea de empezar a investigar todo lo que encierra la causística extraterrestre. Con Luis tuve la gran fortuna de que me traigo esa información aquí a Guadalajara, y con esa información veo que hay mucho interés aquí en la ciudad de Guadalajara acerca de todo lo que encierra la causística extraterrestre, y se me metió la idea loca en la cabeza de fundar una asociación para estudiar física y objetivamente todo lo relacionado con el fenómeno ovni. Estábamos en esos trances cuando conocí, por azares del destino, a un gran personaje. Un personaje que, al igual que Marla y Karenka, me hicieron darle más fuerza y me inyectó un ímpetu más ardiente para seguir con lo que encierra realmente una investigación objetiva del fenómeno extraterrestre. Me refiero a tu padre, el doctor Leopoldo Díaz Martí. Un señor extraordinario. Habíamos hablado anteriormente, mis compañeras, de la humildad. ¿Qué es eso? ¿Qué encierra ese término de la humildad? La humildad la aprendí con don Leopoldo Díaz Martínez, un hombre que fue contactado por seres que vienen de más allá de las estrellas
en donde tuvo la oportunidad de, gracias a la ayuda que le propiciaron estos seres, de recorrer muchas partes del planeta, a todos los niveles, hasta llegar a la ONU, en donde estuvo hablando de la experiencia que había vivido. Una experiencia que aparentemente no era algo extraordinario, aunque sí lo era. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llega él a la ONU y empieza a decir, pues yo fui contactado por seres que vienen de más allá del espacio y pues esta es mi experiencia? Los científicos de aquel entonces le dijeron, ok, doctor, lo felicito, tiene una experiencia maravillosa, pero nosotros somos científicos. No nos consta que lo que usted nos está diciendo sea real. En ese momento, el doctor empieza a hablar en el lenguaje de los científicos y empieza a darles términos y manejar ecuaciones que los mismos científicos les dijeron, párele doctor, son matemáticas muy elevadas que nosotros no estamos preparados para entenderlas. Esta serie de personajes me han estado ayudando en este proceso que me ha tocado vivir. En el año de 1996 legalizo la Asociación para la Investigación del Fenómeno Extraterrestre, Asociación Civil. Primera asociación fundada aquí en Guadalajara para la investigación seria y objetiva de todo lo que encierra la causística extraterrestre. No nada más ver las naves, no nada más ver a los tripulantes, sino esa interacción que existe de estos seres que son mucho más evolucionados que nosotros con el ser humano. Y que tenemos evidencias y pruebas de que han estado con nosotros desde antes de que el ser humano estuviera aquí. En la exposición que hacía Isen, vemos esos petroglifos maravillosos en donde realmente nos muestran esa interacción de seres que vienen de más allá del espacio y están apoyando y ayudando al ser humano aquí. Le pasamos a la que sigue. El contacto con seres que vienen de más allá de las estrellas se puede dar de diferentes maneras. Experiencias en el plano astral, como comentábamos hace un momento. Esta puede ser con seres del alto o del bajo astral. Tenemos también lo que son las abducciones, que ya comentábamos hace un momento, en donde la persona es llevada en contra de su voluntad al interior de estas naves y han sido objetos de experimentos que se han llevado a cabo en sus organismos. Esto tiene una razón de ser y por qué se llevó a cabo esto. Si echamos un poquito otra vez ese viaje en el tiempo y nos ubicamos a finales de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1944, la guerra terminó en 1945, el presidente Truman de Estados Unidos hizo un contrato con unos seres casi como los vemos en las películas del Hollywood. Bajitos, cabezones, con ojos muy grandes, que en realidad son seres que provienen de un planeta que se llama Zeta Reticuli, de Rigel y Zeta Reticuli. Estos seres que vienen de esas partes hicieron ese contrato con Truman, en donde a cambio de tecnología al gobierno de Estados Unidos le iban a permitir hacer experimentos genéticos con presos condenados a muerte y que no tuvieran familiares, para que no hubiera reclamación por parte de los mismos. Ese experimento se salió de control y a partir del 45 hasta 1963 se estuvieron haciendo experimentos de todo tipo con el ser humano por parte de esta raza negativa al ser humano. Lo único que querían ellos era poder recuperar la capacidad de reproducirse sexualmente que habían perdido en su planeta de origen. Y entonces, a cambio de tecnología, al gobierno norteamericano, les permitió usar a la raza humana como auténtico conejillos de indias. Es la época en donde se habla de implantes, se habla de abducciones, se habla de relaciones sexuales de terrícolas con seres extraterrestres, se habla de implantes genéticos y se habla de muchas cosas que, lógico, cuando se dieron a conocer, invadían de terror a un ser humano común y corriente. Y lógico, cuando alguien veía esas estrellitas que se mueven, pues salían corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran posibles sujetos para ser llevado a cabo en sus organismos ese tipo de experiencias genéticas o implantes u operaciones que no sabíamos qué fin iban a tener. Después está lo que viene siendo el contacto con los tripulantes de naves, en donde
nosotros decidimos ese encuentro con estos seres, en una forma totalmente voluntaria. Este encuentro se ha llevado a cabo mucho más de lo que somos capaces de imaginar. Don Salvador Freixedo, un muy buen amigo en forma personal, hizo una investigación que le permitió llevar a cabo una estadística en donde se clasificaron más de 184 razas de seres extraterrestres diferentes que están interactuando en la actualidad con el ser humano. 184 razas diferentes, y de ahí vemos esa gran variedad de seres que podemos ver en internet, en donde desgraciadamente hay mucha información que al mismo tiempo te desinforma y crea más confusión. Pero nos oímos de que habla alguien de los seres tipo felinos, que otros hablan de los seres tipo lagartos, que hablan otros de seres que son los reptilianos, los draconianos, los andromedianos, y pum, 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 pum. Empezamos a darnos cuenta que hay una gran gama de seres provenientes de nuestro sistema solar, fuera de nuestro sistema solar, dentro de nuestra galaxia y de fuera de nuestra galaxia, que continuamente están interactuando, para bien o para mal, con el ser humano. Hablábamos de ese tipo de experiencias que a veces se dan a través de los sueños. Nosotros estamos plácidamente dormidos en nuestra cama cualquier noche, y este es un tema que es muy álgido. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes que te hablan que para tener un viaje astral tienes que programarlo, tienes que prepararte física y mentalmente, tienes que guardar ayuno, tienes que prepararte y determinar cuándo va a ser ese desprendimiento astral. No hay mentira más grande que esa. Nosotros, desde el bebé que acaba de nacer hasta la persona que ahorita ya está a punto de llegar a su lecho de muerte, cuando nosotros estamos dormidos, esa multidimensionalidad de la cual forma parte nuestra esencia, y entre ellas está precisamente el cuerpo astral, todas las noches se desprende. No importa que no hayas guardado ayuno, no importa que hayas cenado una hamburguesa o te hayas comido la vaca completa, no importa si nada más cenaste lechuga y puros vegetales, no afecta, porque esos son alimentos y nutrientes única y exclusivamente para el cuerpo físico. Nuestros cuerpos sutiles son energía, y al ser energía no requieren de esos alimentos físicos para poderse sustentar. Ellos se sustentan por otras cosas que están también aquí en el medio ambiente circundante y que nos ayuda a nosotros a nutrir esos cuerpos físicos, como es el prana, la energía pránica. Entonces, cuando nosotros tenemos ese desprendimiento astral, esa parte de nosotros, esa parte sutil, que es nuestro tercer cuerpo, que viene siendo el plano astral, se transporta a lo que es la cuarta dimensión. Por ahí oímos en muchas corrientes de que tenemos que prepararnos para dar el salto a dimensiones superiores. Pero se nos olvida, y por desconocimiento, de que nosotros somos esos seres multidimensionales, y que ahorita, en este preciso momento, nos estamos moviendo de la tercera a la séptima dimensión, que es a lo máximo que podemos movernos en un planeta como la Tierra, que se mueve en el plano de la tercera dimensión. Entonces, cuando nuestro cuerpo astral se separa, empieza a hacer un recorrido por los diferentes planos del astral. Para tener una idea así un poco grotesca de lo que es ese plano astral, imaginemos un edificio de 7 pisos, en donde de la calle hacia el sótano, que serían 2 niveles, vendría siendo lo que es el bajo astral. El siguiente nivel, el que estaría a nivel de calle, sería el astral medio, que es a donde normalmente vamos. Y del siguiente nivel hasta el séptimo es lo que se conoce como el alto astral. Cuando nosotros tenemos ese desprendimiento astral, inconscientemente nos estamos moviendo en cualquiera de esos 7 niveles, que a su vez cada uno de esos niveles está dividido en 7 niveles más. O sea que hablamos en realidad de un edificio de 49 pisos, en donde en el elevador nos podemos encontrar con el señor que vive en el penthouse, o nos podemos encontrar con la persona que vive en el último de los sótanos. Y entonces estamos interactuando con seres tanto del bajo como del alto astral en experiencias oníricas. Toda esa información la trae nuestro cuerpo astral, y cuando nosotros nos despertamos nos sorprendemos de que, caray, tuve un sueño bien loco que no tiene ni pies ni cabeza. Claro, porque nuestro cerebro, que es nada más el vehículo de interpretación
de todo lo que pasa en nuestra sexta dimensión, que es nuestro plano mental, le cuesta trabajo asimilar toda esa serie de experiencias que se vivieron en 8 horas de sueño. ¿Empezamos? Y ahí es en donde muchas veces contactamos con los hermanos mayores, con nuestros maestros o con los entes del bajo astral, con los oscuros, con los demonios, con esas almas en pena que descarnaron y que están pagando todo el mal que hizo a la humanidad en esos planos del cuarto astral. Hablamos de que nos estamos moviendo en estas múltiples dimensiones y decimos, ¿será de veras todo esto? ¿Será real todo lo que estamos platicando? Pues sí, sí es real. En un campamento que hicimos en Mazamitla, vivimos una serie de experiencias extraordinarias. El ojo humano, nuestro iris, nuestra pupila, tienen cierto grado de alcance para poder permitirnos ver lo que está ocurriendo en el nivel del plano físico. Ahora, con la tecnología que ha desarrollado el ser humano, los teléfonos inteligentes y toda esa serie de maravillas que hemos desarrollado, se pueden captar fotografías como esta, en donde vemos que estábamos en la parte superior de una cascadita. Unas personas que estaban ahí con nosotros en el campamento bajaron al lecho bajo del río y alguien de los que estaban abajo sacó una fotografía. Y de repente, cuando la estamos analizando, nos damos cuenta de situaciones totalmente anómalas que no percibíamos en ese preciso momento. Y si observamos en la parte de abajo, ese chico que tiene alrededor de 15 años, vemos que es algo totalmente anómalo. Diríamos, pobre muchacho, ve nada más qué malformación tiene, un brazo le sale por la espalda, ¿cómo le hará para caminar o para agarrar las cosas? ¿Sí? No, la cámara capta ese traslado, ese traspase multidimensional que nosotros estamos viviendo ahorita, ¿sí? Sin haber hecho ninguna meditación especial para podernos trasladar a la cuarta dimensión. Ahorita nos estamos moviendo en múltiples dimensiones, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima dimensión. Nada más de que nuestros sentidos físicos, que nos han hecho creer que nada más son 5, no lo registran. Y la verdad de las cosas es que al ser nosotros seres multidimensionales, tenemos 49 extra sentidos que están latentes, están esperando a que nosotros los despertemos para ponerlos en actividad. ¿Cuáles son esos 49 extrasentidos? Se mencionaban hace rato: la telequinesis, la psicoquinesis, la dermovisión, la teleaudiencia, la visualización y más extrasentidos que forman parte de nuestra naturaleza humana, que no son privilegio de ningún iluminado ni alguien elegido por seres superiores para que desarrolle eso, sino que simplemente esas personas tuvieron la fortuna de darse cuenta y romper el enorme paradigma que nos tiene atados, y que no nada más tenemos nuestros 5 sentidos físicos, sino de que estamos conformados por una serie de sentidos que nos cuesta mucho trabajo entender. En una ocasión, en otra fotografía que me presentaron hace poquito, es algo impresionante. Sale una chica que se está con ropa deportiva, se está abrochando la agujeta del tenis, pero en la fotografía nada más sale la cabeza, las manos y los zapatos. El resto del cuerpo no se aprecia en la fotografía. Cuando me llevaron esa fotografía, el testigo me dice: ¿qué fotografía? ¿Un fantasma o qué? Le digo: ¿a qué fotografiaste? No, pues a mi hermana que se estaba abrochando los tenis. ¿Por qué salió así? ¿Está muerta o qué es lo que está pasando? Nada, simplemente que está moviéndose en ese momento, en ese plano multidimensionalidad del cual nosotros formamos parte. Nada más de que nuestros 5 sentidos físicos no son capaces de captar. Hablamos de la energía, el manejo de la energía, un término que aparentemente es muy abstracto y no sabemos cómo explicar. Cuando una persona está plenamente consciente de lo que está haciendo y de lo que es el verdadero manejo energético, pasan situaciones como esta. No es un orb, no es una canepla, es una burbuja de energía que se hace en un tipo de meditaciones muy especiales cuando estamos en el campo trabajando, para reconocernos como lo que verdaderamente somos. Y ese ser que está en medio de esa burbuja, que está vestido de blanco, ese soy yo.
¿Le pasamos? Ahí está un poco más clara. Y pasan cosas extraordinarias. La levitación. Eso nada más le corresponde a los seres humanos que son dedicados a la iglesia, son muy santos, llevan una vida de abstinencia sexual y llevan una vida muy, muy, muy apegada a la religiosidad. No, cualquiera de nosotros puede levitar. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una pequeña cosita que nos impide desarrollar todos esos extrasentidos de los que estamos hablando. No creemos en nosotros mismos. No confiamos en nosotros mismos. Tenemos que esperar que alguien venga y me diga qué es lo que tengo que hacer para animar a hacerlo. Pero luego me dicen, bájate. Híjole, no, está muy alto, porque no soy capaz de hacer esto. Imagínate eso, llévalo a esos planos sutiles en los cuales nos estamos moviendo. Menos vamos a creer en algo que no somos capaces de ver físicamente, de constatar que realmente existe. Estamos hablando del manejo de energías. Esto es el verdadero manejo de energías, en donde estamos viendo hay una gran fogata que en realidad nada más eran 6 de esas veladorcitas del tamaño de una corcholata. Es una meditación tipo chamánica que en una ocasión tuve la suerte de aprender, en donde vemos lo que es realmente el manejo de la energía. Esa energía que decíamos hace rato, que emana del corazón, es real. Es una energía que si la pudiéramos ver con los ojos físicos, sería como un gran tubo de luz neón que está siendo dirigida al objetivo que tú tienes ya determinado. Es algo verdaderamente físico, aunque no lo podamos ver, pero sí lo podemos sentir. ¿Le pasamos a la siguiente? En esta hemos hablado de esa multidimensionalidad de cuerpos que tenemos, de que somos seres multidimensionales, de que nos estamos moviendo en la tercera y en la cuarta y hasta la séptima dimensión. Lástima que no se llega a apreciar claramente ahí la diapositiva. Pero si observamos la cabeza de la persona que está en primer término, ¿le regresamos? La cabeza de la persona que está en primer término se ve con toda nitidez, con toda claridad. Pero conforme se va alejando la perspectiva de la fotografía, empezamos a ver que las personas se distorsionan y se manifiestan como si fuesen 3 personas en una. Aquí en la computadora sí se aprecia eso, nada más que ahí por el tamaño no. Si podemos apagar la luz, a ver si se puede apreciar un poquito más. ¿Sí? Y ahí vemos parte de esa multidimensionalidad de las que les estoy hablando, y que capta una cámara fotográfica. Se ve lo que es el cuerpo físico, se ve el cuerpo etérico y se ve el cuerpo astral. Esa multidimensionalidad no son cuentos. Y así como decía Vicky, tengo testigos de que presenciaron estos fenómenos extraordinarios que yo viví, así también aquí hubo 50 personas que estábamos reunidas y que se dieron cuenta de que verdaderamente podían captar esa multidimensionalidad de la que estamos hablando. ¿Sí? Aquí yo no les estoy hablando de cosas que bajé de internet, de que me platicaron que pasaba. Les estoy explicando precisamente, y por eso lo titulé de esa manera, contacto mi experiencia personal. Es lo que yo he vivido. Son las personas con las que yo he tenido la suerte de interactuar en esta experiencia de vida. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a reconocer con esa multidimensionalidad que existe, te das cuenta de que esos otros 49 extrasentidos que están latentes se empiezan a despertar. Hablamos del aura, una cosa maravillosa, una cosa que muchas veces podemos decir, no, pues a lo mejor esas cosas no existen. Se han hecho muchos adelantos en la investigación científica y se inventó una cámara que era capaz de fotografiar el aura humana, la cámara Kirlian, en donde a través de ciertos filtros que tiene la cámara puede captar lo que es nuestro campo áurico. Ese campo áurico es real y en cada uno de nosotros, en el estado de conciencia que nos encontramos ahorita, mínimo se está extendiendo 1,5 metros hacia enfrente y 1,5 metros hacia atrás. O sea, tenemos una aura cada uno de nosotros mínimo de 3 metros, que se puede constatar a través de la fotografía Kirlian o a través de ejercicios para poder constatar que ese campo áurico verdaderamente existe. En el ser humano común y corriente, principalmente las personas de mi edad para abajo, nuestra aura es de muchos colores.
¿Por qué? Porque va a cambiar la tonalidad de nuestro campo áurico según cambie nuestro estado de ánimo. Y como casi no somos nada volubles, están bien definidos nuestros colores, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos ver con el tercer ojo, con los ojos del alma, que nos permite ver lo que los ojos físicos no nos dejan ver, nos daríamos cuenta de esa maravilla que es el campo áurico. Y cómo estaríamos rodeados de ese movimiento de colores que conforma nuestro campo áurico. A partir del 7 de julio de 1977 se gestó la nueva raza raíz, que es la nueva que se va a empoderar del planeta. Esa raza es la que dio origen a los niños índigo, cristal, magenta y arcoíris. Son las 4 razas ramales de una nueva raza que se va a empoderar de nuestro planeta. Personas de mi edad, y más o menos mis contemporáneos, pertenecemos a lo que es y se conocía como la raza aria. Nuestra época, nuestro plazo, ya está a punto de extinguirse. Ya surgió esa nueva raza de estas nuevas generaciones que van a venir con una conciencia mucho más despierta de la que teníamos mis congéneres. Y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de esa maravilla que es el ser humano, de ese nivel conciencial que se puede alcanzar en el momento que tú lo quieras. En el momento que tú tomes conciencia de lo que tú eres, es cuando verdaderamente puedes dar ese salto cuántico y tomar una conciencia de lo que eres realmente. Tomar esa conciencia de ese poder que se encierra dentro de tu naturaleza, que forma parte de ti y que no hemos sido capaces de explotar, que no hemos sido capaces de darnos cuenta de que tenemos ese gran poder, tenemos esa herramienta y creemos que todavía estamos apenas en vías de desarrollo conciencial. No, ¿me pasamos a la siguiente? Nuestros teléfonos captan maravillas. En meditaciones vemos, no se aprecia bien, pero son millones de orbs que están ahí en una meditación que se hace. Esta es una meditación muy especial que hacemos en el plenilunio de Tauro. Se le conoce con el nombre de la meditación de Wesak. Es una meditación que fue traída por un gran maestro, el maestro Dwal Kul, y nos dio a conocer toda esa información aquí en Occidente. Es una meditación que se lleva a cabo en un lugar en las cordilleras del Himalaya, que es precisamente el Valle de Wesak. Ahí se reúnen los maestros que están físicamente encarnados aquí en la Tierra, los que ya descarnaron y están en niveles más sutiles, y todas las personas que están ávidas de tener este despertar conciencial. Y en esa meditación pasan cosas verdaderamente maravillosas que nos suena a ciencia ficción. En el momento culminante del plenilunio de Tauro, en el Valle de Wesak, desciende primeramente físicamente la imagen del Maestro Jesús y después del Maestro Buda. Juntos dicen la gran invocación y desparraman una energía de amor que cubre en su totalidad a nuestro planeta y a todos los habitantes que en él estamos. Cuando esto lo hemos hecho aquí en el Parque Metropolitano y han sacado esas fotografías, se ven todas esas manifestaciones de energía que conocemos como los orbs. ¿Qué es un orb? ¿Qué es una canepla? Muchas gentes han distorsionado la información que se tiene oficial y científica de lo que son. Mucha gente dice, es que cuando estoy fotografiando un orb, estoy fotografiando a seres de luz que me están dando un mensaje. No, el ser de luz no se va a comunicar contigo de esa manera. Esos orbs son como una especie de pequeños monitores que mandan seres mucho más evolucionados que nosotros para ir midiendo, escaneando nuestro nivel evolutivo. Y las caneplas, que son un poco más grandes que los orbs, son también esa especie de escáneres, pero que van a medir tu nivel de conciencia, que es muy diferente a tu nivel evolutivo. Yo puedo tener un nivel evolutivo muy importante que me llevó a ser lo que soy ahorita, pero mi conciencia puede estar en un nivel mucho más bajo que mi nivel evolutivo o mucho más alto. ¿Sí? Le pasamos a la siguiente. Aquí también se aprecia todo esto que fue en esa ceremonia que apenas acaba de pasar ahora en mayo. Lástima que no se ven todos los ojos. Le pasamos a la siguiente. En esta no se aprecia, pásala a la que sigue. La luz de allá está muy fuerte, sí. Aquí esta fotografía se ve totalmente borrosa. Pues qué caso tiene ponerles una fotografía borrosa. Estamos hablando, ya vimos ejemplos de lo que es el manejo real de la energía. Cuando se hacen meditaciones en forma grupal, normalmente
yo les indico que al grupo se envuelva dentro de una gran esfera color violeta, y esa gran esfera color violeta la forres por una gran esfera formada por millones de espejitos reflejando hacia el exterior. ¿Con qué finalidad? Pues evitar de que malas energías, envidias, malas vibraciones, celos y muchas cosas que pueden afectar el verdaderamente trabajar en una meditación, lo puedas lograr. Y entonces tratan de evitarlo, pero teniendo esa protección, realmente cubres al grupo, lo envuelves dentro de esa doble esfera y el grupo prácticamente se vuelve invisible a lo que está pasando. Realmente te vuelves invisible a cualquier influencia de seres negativos o de malas energías que quieran afectar el trabajo de la meditación que estás llevando a cabo. Le pasamos a la siguiente. En cuanto terminamos la meditación, con el mismo celular se tomó esa fotografía del grupo. Una fotografía que sale totalmente nítida, perfectamente clara, y en donde cuando veían esta fotografía en el grupo me decían, ¿por qué una se ve borrosa y otra se ve clarita? Pues porque en una estás protegido de todos esos niveles energéticos densos y en la otra ya estás moviéndote con plena libertad en tu mundo normal, en tu plano de la tercera dimensión, en donde ya no necesitas esa protección. Esa protección de esa doble esfera la podemos hacer en forma personal y tu ser va a quedar totalmente protegido. No tiene nada que ver con lo que es el campo áurico. Son elementos de protección que están a nuestra disposición y hay que saberlos usar. Hablábamos de estos seres que continuamente están interactuando con nosotros. Todas estas fotografías que vamos a ver a continuación han sido logradas dentro de la asociación, son totalmente reales, las hemos pasado por complejos análisis de computadora para poder detectar si un avistamiento fotográfico es real o es falso. Esta nave de multicolores fue fotografiada precisamente aquí en Bugambilias, en la parte alta, en una noche clara, salió esa nave. Posteriormente se fotografiaron otras como esta. Esta es una nave no muy grande, es una nave que tendrá unos de 7 a 10 metros de diámetro más o menos, en forma clásica de los dos platos sobrepuestos. Esta fotografía no fue lograda en el bosque, no fue lograda en algún cerro, en algún lugar distante, fue lograda en pleno centro de la ciudad de Guadalajara, más bien en los límites de Zapopan y Guadalajara. ¿Ubican en dónde está la clínica 89 del Seguro Social? Washington y Chapultepec. Ahí fue fotografiado esta nave a las 12 del día, a plena luz del día, y ahí se pudo captar esta maravillosa nave. Esta es de muchos ya ustedes conocida, la famosa nave de Ocotlán, que un muy buen amigo, no es pariente, aunque coincidimos en el apellido, don Raúl Domínguez, tuvo la suerte de fotografiar esta inmensa nave, una nave que tiene 24 metros de diámetro por 12 metros de alto, y se ocultaba en el lago de Chapala cuando ella tenía 4 metros de profundidad, en sus niveles más profundos. A la altura del cerro del Chiquihuitillo, ahí cerca de Ocotlán, es en donde esta nave entraba al lecho bajo de la laguna, que sería ilógico si tiene 12 metros y la laguna tiene 4 de profundidad, en donde quedan los otros 8 metros restantes. Desde que ahí hay una base precisamente de este tipo de naves. Y salen por la cima de lo que es el cerro del Chiquihuitillo, que fue en donde don Raúl Domínguez tuvo la fortuna de poderla fotografiar y la nave le pasó a escasos metros de su cabeza. De ahí él achaca que por eso se enfermó del mal del vitiligio, por la impresión tan fuerte que vivió al ver una nave de algo que él no creía que existía. ¿Le pasamos? Esta otra nave es una nave de la que pudiéramos clasificar dentro del término de las naves nodrizas. Esta nave fue fotografiada en la barranca de Huentitán. Esa nave tiene aproximadamente 120 metros de diámetro. Realmente es una nave muy grande. ¿Qué tan grande son 120 metros? Imagínate una cuadra normal, ese es el tamaño que tiene esta nave. 100 metros de diámetro. Muy grande. ¿Sí? Esta otra es una fotografía extraordinaria que fue lograda en el Cerro de la Reina en Tonalá. El fotógrafo estaba fotografiando la luna
que tenía una tonalidad amarillo dorado impresionante. Y a la hora de revelar la foto, se dio cuenta de que había algo más en esa fotografía. Y vemos precisamente el objeto que está del lado derecho, del lado izquierdo de la pantalla, en donde se ve un objeto como los que hemos estado platicando que existen y que han sido fotografiados por todo el planeta. Pero este tiene una gran cualidad. Es un objeto tremendamente grande, más de 600 metros de diámetro. En los análisis que el cual lo pasamos a través de la computadora, vimos de que es un objeto que la mancha roja nos está indicando que el objeto está irradiando energía propia, de que es un objeto que está en movimiento, y vemos de que va dejando una pequeña estela a sus extremos. Cuando hacemos este estudio fotográfico a través de la computadora, podemos detectar muchas cosas. Si es una fotografía falsa, se pueden detectar la diferencia de píxeles en el objeto que fue implantado en el resto de la fotografía. O podemos detectar cosas verdaderamente extraordinarias como esta, en donde esa estela que va dejando nos hace suponer, y lo estuvimos platicando con algunos físicos, que esta nave iba a una velocidad impresionantemente más alta de la que puede alcanzar cualquier objeto de manufactura humana. Rompió lo que se conoce como la barrera térmica. La barrera térmica es algo que nos permite medir ciertas velocidades que son mucho más altas que la velocidad del sonido, que son 240 metros por segundo, y la velocidad de la luz, que según los preceptos de Einstein es la máxima velocidad que puede alcanzar cualquier objeto en la Tierra, porque si no después se desintegra. Pues esa velocidad térmica nos indica que estos objetos vuelan a más de 5,000 kilómetros por hora. 5,000 kilómetros por hora. ¿Te imaginas lo que es desplazarte a esa velocidad? Es algo que no nos podemos imaginar. Y sobre todo que de repente se frenan en seco y hacen ciertas evoluciones que ningún aparato hecho por el ser humano es capaz de hacer sin que el tripulante salga despedido de la nave por la misma inercia de las maniobras que se están haciendo. Entonces, con esto nosotros hemos querido darle ese enfoque objetivo, serio y profesional a todo ese tipo de evidencias que hemos podido captar a lo largo de muchos años de investigación. Muchos años me refiero a que yo en lo personal tengo casi 50 años ya dedicándome a la investigación objetiva de la causística extraterrestre. En el 96 legalizo y hago realidad uno de mis sueños: poder tener una asociación que le dé el carácter serio que realmente merece todo este tipo de situaciones. Todo esto nos ha llevado a la parte medular de esto: contacto, mi experiencia personal. Hay un fraccionamiento rumbo yéndonos por la avenida Vallarta, pasamos todo lo que es la zona industrial. Hay un club de la UDG en un lugar que se conoce con el nombre de La Herradura, un fraccionamiento campestre, un fraccionamiento que cuando yo lo conocí, que fue en el 93, había muy pocas construcciones. Cuando mucho en todo el fraccionamiento habría unas 20 construcciones y estaban todas aisladas. Más o menos esta es la ubicación que tiene el club de la UDG y la forma en la que está diseñado el fraccionamiento, y por eso se le conoce como el fraccionamiento de La Herradura. Es una avenida principal que hace la forma de una herradura y son casas de campo con terrenos, el más pequeño de 1,000 metros cuadrados, 20 por 50 más o menos. ¿Por qué? Porque eran casas que estaban consideradas para una casa de campo en donde las familias iban allá a descansar. Y ese fue precisamente el motivo que nos llevó a llegar a ese lugar. Había un programa en la década de los 90, quizá muchos de ustedes lo recuerden, se llamaba Los Radiofantasmas, conducido por Juan Ruiz Figueroa. Ahora es la persona que trae a los monjes tibetanos aquí a la ciudad de Guadalajara. En aquel entonces, Juan era el conductor de ese programa de Los Radiofantasmas, en donde se trataban temas de parapsicología. Y un día, cuando yo llegué aquí a Guadalajara, me invitaron en Televisa a un programa de esos de Foro al Tanto. Ahí conocí a Juan y me dice: arquitecto, ¿no le interesaría participar en mi programa de radio?
¿De qué se trata? No, pues hablamos de fantasmas. Pero mira, ok, de esos temas los conozco, pero mi fuerte son los ovnis y tú no hablas de eso. No, es que precisamente queremos abrir una sección que hable sobre eso. ¿Le interesa? Pues órale. El que hablaba de ovnis en el programa de los radiofantasmas era su servidor. ¿Sí? Entonces, ahí conozco a un gran amigo, Carlos González Villarroel. Él es parapsicólogo, muy bueno por cierto, y él no creía en la vida extraterrestre. Aceptaba la existencia de fantasmas y fenómenos paranormales, pero para él era ilógico que alguien viniera en su navecita y llegara aquí a la Tierra. Y empezaron las bromas, me llevo muy fuerte con él. Entonces, cuando yo salía o entraba en mi programa que coincidía con él, él me hacía el chascarrillo. No, ya llegó mi tío Martín, mi marciano favorito, y empezábamos ahí a hacer ese tipo de bromas. Y un día me dice, oiga, arquitecto, ¿de veras usted cree en la vida extraterrestre? Yo, claro, así como tú crees en los fantasmas y existen, también la vida extraterrestre existe, es una realidad. No, pues yo no creo en eso, que quién sabe qué. Total, así pasó mucho tiempo. Un día me dice, oiga, arquitecto, quiero platicar con usted. Fíjese que están pasando cosas raras. Me tengo que levantar entre 2 y 4 de la mañana y de repente veo que las estrellas se mueven. Ah, pues no, que no existían los ovnis. No, pues es que ya estoy dudando de que si existen o no. Yo creo que sí. Ah, bueno, pasó el tiempo. Y un día me habla, me dice, arquitecto, de veras, si lo invito a conocer a una familia que le va a hablar de naves y de cosas, ¿me acompaña? Ya te dije que sí, yo soy investigador de campo, no de escritorio como abundan, ¿verdad? Y total, de que un buen día me habla todo asustado. Arquitecto, mañana paso por usted a las 7 de la mañana porque lo quiero llevar a que conozca una familia que le va a contar cosas impresionantes. ¿Paso por usted? Sí, pasa por mí. Efectivamente llegó él con otra persona, Raúl, antes de las 7 de la mañana. Yo ya tenía lista mi casa de campaña, mis sillas y todo lo que me iba a llevar. Mi esposa me decía, ¿de veras vas a ir allá y te vas a quedar a dormir allá en el cerro? Pues sí, vamos a ver qué sale. Total, de que ya llegó Carlos, nos vamos allá a la Herradura, llegamos y la familia, una familia extraordinaria, sin hacer menos a las que están aquí reunidas, me empieza a narrar una serie de experiencias verdaderamente increíbles. Increíbles en este sentido, de que a veces iban a su casa de Guadalajara a su casa de campo en la noche, 10, 11 de la noche, que era la hora que llegaban por las cuestiones de trabajo, y veían una nave que se posaba encima del carro y los iba guiando hasta llegar a su casa. Después de eso, en todo este recorrido, nos salimos a caminar por el fraccionamiento. En el cielo estrellado de 1993, precisamente el sábado de gloria, veíamos cosas impresionantes en el cielo. Esas famosas estrellitas, esas lucecitas que se desplazaban a una gran velocidad y de repente se abrían en dos y salían en ángulo recto distante, disparadas hacia un solo lado, hacia diferentes lados. Después, haciendo una serie de evoluciones, se partían en 3 o 4 esferas y eran cosas extraordinarias. Ahí se lograron estas extraordinarias fotografías de naves reales en el fraccionamiento de la Herradura. Objetos que continuamente están surcando nuestro cielo. De la casa de esta familia a esos cerros que están atrás del fraccionamiento de la Herradura hay una distancia más o menos de unos 6,000 metros, unos 6 kilómetros. Es un cerro que hace un quiebre, viene una loma y hace otro quiebre y se viene otra loma. Desde la casa se apreciaba perfectamente bien ese quiebre de esos cerros. Le pasamos a la siguiente. Y una de las experiencias, esta es la casa en donde nosotros nos quedamos a pernoctar esa noche, después de todas las experiencias que nos estaban platicando. Ese es el terreno del jardín en donde nos quedamos a acampar, aunque realmente no montamos las casas de campaña, sino aceptamos quedarnos en un bungalow, es profeso para los visitantes. Le pasamos a la siguiente. Cuando esta familia, después de habernos narrado toda esa serie de experiencias maravillosas, yo ya me daba por bien servido. Yo decía, híjole, con esto tenemos material de investigación para muchos meses, porque fueron muchas las narraciones que nos hacían. Total, de que se retira la familia, había un vecino
que vivía en la casa que se estaba construyendo al lado. Y el muchacho, en aquel entonces tendría unos 19 años, nos dice: no quiero perderme el de estar en la noche con ustedes. Esto está muy interesante, hemos visto cosas extraordinarias. Voy a la casa, me preparo un lonche y me vengo para estar aquí platicando. Ok, vete con toda confianza, nosotros vamos a estar aquí sentados. Y platicando, Carlos, Raúl y yo, empezamos a entrar en temas demasiado, por llamarle de alguna forma, espirituales y profundos. Empezamos a tratar de discernir esa magnificencia que pudiera tener ese ser maravilloso, que sin saber qué es, nosotros nos atrevemos a llamarle Dios. Y a Carlos se le ocurre una idea loca, descabellada, infantil si ustedes quieren. ¿Qué tal si tratamos de empezar a establecer un contacto con nuestros hermanos mayores? Él así les decía, y a ver si se presentan. Pues ¿cómo lo hacemos? A través de una meditación. Y se nos ocurrió la idea más tonta, más infantil que se les pueda ocurrir. Íbamos a quedarnos en el campo, llevábamos lámparas de mano, y a través de clave Morse se nos ocurrió empezar a mandar este mensaje que aparece ahí en la pantalla: paz y amor entre ustedes, hermanos mayores cósmicos. Queremos establecer comunicación con ustedes y queremos conocerlos. Y ahí estamos como niños chiquitos, paz, punto, raya, punto, raya, mandando nuestro mensaje en clave Morse a ver si teníamos respuesta de los hermanos mayores. Y pues tómala, que de repente en ese quiebre del cerro aparece una gran luz. Ya no fue una estrellita, fue una gran luz que empieza a flashar y a responder a lo que nosotros estábamos emitiendo con una triste lámpara de mano para andar en el campo. Nos empezamos a sorprender. Ah, caray, ¿será cierto? ¿No serán otras personas que están de campamento y nos están contestando porque están viendo nuestras lucecitas? Y total, de que dijimos, bueno, si va a pasar, que pase. No sabemos qué es, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a seguir platicando. Estábamos platicando cuando ahora sí vimos una pequeña estrellita perdida en el cielo que empieza a acercarse. Esa pequeña estrellita, estos son los quiebres que les digo, y en esa parte del quiebre grande es en donde aparece esa gran luz que nos empieza a contestar. Le pasamos a la siguiente. Pasan cosas extraordinarias antes de entrar a la parte medular. Entre una de las narraciones que nos comentaba esta familia, nos comentaba que precisamente en ese mismo lugar habían visto una nave en forma cuadrada. Una nave que más o menos le calculaban ellos las dimensiones de un campo de fútbol. Estaban reunidos en una Semana Santa 3 años antes, y había más de 40 personas, familiares todos, que se habían ido a pasar esos días de Semana Santa en la casa de campo de esta familia. Estaba todo rodeado de un ambiente de fiesta. Los adultos estaban preparando la carne asada, echándose sus vinitos, los niños estaban jugando con las pelotas, cuando en eso un niño pequeño, el más pequeño de todos, que en ese entonces tendría unos 7 años, empieza a gritar: miren, hay globos. ¿Cuáles globos? Voltearon, ven la nave, y de esa nave, si quieres verle picando, empiezan a desprenderse una serie de esferas, 19 esferas en total. De esa nave se iban acercando a donde estaban ellos, y al llegar casi al límite de la propiedad se empezaba a alinear una a la derecha y otra a la izquierda. Pudieron contar 19 esferas que medían 3 metros de diámetro y tenían una tonalidad tornasolada y translúcida. Estaban todos maravillados al ver cómo esas grandes esferas se les venían acercando, pero empezaron a entrar en pánico al ver que no se detenían y llegaron hasta los límites de la propiedad. El dueño de la casa dice: ¿qué es esto? No sé. Métanse todos a la casa, corren todos ahí. Dicen: pues yo tengo ahí un rifle y una pistola para defensa por si algo pasa, pero si la saco nos vamos a matar entre todos. Entonces les pidió que todos se quedaran calladitos adentro de la casa y que se metieran en todas las habitaciones. De repente, una esfera del tamaño de un balón de básquetbol empieza a atravesar las paredes y empieza a recorrer toda la casa.
Y lo que hace unos momentos había sido júbilo y alegría de que estaban toda la familia reunida, se convirtió en un pánico enmudecedor. Tardaron 3 años para que el dueño de la casa me comentara la experiencia que habían vivido. Para ellos fue algo aterrador. Muchos de sus familiares no quieren volver a ir a esa casa, y mucho menos hablar de lo que les tocó vivir. Total, de que ese día, sábado de gloria de 1993, después de que me narraron toda esa serie de experiencias que habían tenido con estos seres extraterrestres, nos quedamos, Carlos, Raúl y yo. Nos sentamos en el centro del jardín. Habíamos ya lanzado ese mensajito a ver si nos respondían. Nos respondieron y estábamos profundizando en qué era lo que había podido haber suscitado en ese momento. Cuando de repente esa pequeña estrellita empieza a acercarse a donde estábamos nosotros, el muchacho acababa de irse a prepararse un sándwich para regresar con nosotros. Cuando esa pequeña estrellita va tomando tamaño, se posa sobre nosotros, lanza un haz de luz impresionante y somos abducidos, somos llevados al interior de esa nave. Una nave no muy grande, una nave que tendría escasos 7 metros de diámetro. Nada más estaba un tripulante y nosotros 3. Y de ahí fuimos llevados, si quieres pícale a ver si se ve. Fuimos así, elevados por ese haz de luz hacia el interior de ese pequeño platillo. Carlos, en ese entonces, era teniente de la policía de tránsito. Una persona de carácter serio, como todos los agentes de tránsito, acostumbrado a ser prepotente, a ser autoritario. Iba con el brazo derecho fracturado, lo llevaba enyesado. Cuando empezamos a ser elevados hacia esa nave, empieza a mover el brazo que tenía fracturado y a gritar: no, yo no quiero ir, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Daniel, no estamos proyectando sombra, ¿qué nos está pasando? Digo, pues nos están elevando, déjate. Pero es que hay algo que me preocupa. Y aquí entran partes chuscas que a veces nos pasan en la realidad. Digo, ¿qué es lo que te preocupa? Es que no he cobrado mi quincena, ¿qué tal si no nos regresan? Cosas chuscas que pasan a veces, ¿no? Llegamos a ese interior de la nave, estaba nada más el tripulante y nosotros 3. Esa nave, si quieres pícale a ver si se ve, se dirige a esa inmensa nave. Una nave que calculamos que tenía mínimo 500 metros de diámetro. Al llegar al interior de esa nave, somos separados los 3 y a cada uno nos llevan a diferentes lugares de esa inmensa nave. Algo indescriptible. No me preguntas cómo era su interior, porque no hay en la tierra palabras para poder describir esa magnificencia de tecnología que tienen estos seres. En el interior de la nave, al separarnos, a mí me llevaron a un gran salón. Un salón en donde estábamos reunidas más de 50 personas, sentados todos en sillones que parecía que te abrazaban. Un desarrollo ergonómico de esa tecnología impresionante. Te sentías más cómodo que estuvieras en el sillón más cómodo que tienes en tu casa. El sillón parecía que te abrazaba. Y de pronto se presentan un hombre y una mujer, exageradamente hermosos, muy bellos. El hombre, más o menos entre 1,80, quizá 2 metros de estatura, complexión fuerte, robusta, con un traje ceñido al cuerpo, un traje de color plata, y a su lado una mujer, igualmente hermosa, los dos de cabello platinado. Hace ratito se mencionaba el color de los ojos. El color de los ojos de estos dos seres es un color azul violáceo, impresionantemente hermoso. Sus facciones como si fuesen esculturas de porcelana, la piel muy blanca y el cabello platinado, cortado a la usanza de melenita como el príncipe valiente. Les repito, los dos exageradamente hermosos. Y a través de telepatía simplemente dijeron esto: bienvenidos hermanos, mi nombre es Ramkar. Si en vuestra voluntad está el querer colaborar con nosotros, nosotros los apoyaremos. ¿Me pasas a la siguiente? Si es vuestra voluntad
deciden no colaborar con nosotros en la gran obra, en este momento serán regresados a su lugar de origen. No me preguntes cómo. De los 50 que estábamos reunidos ahí, nos quedamos 12. No los vi que se pararan y salieran a caminar por algún pasillo, simplemente ya no estaban. Y Ram Dass nuevamente volvió a repetir la misma frase. Si en vuestra voluntad está el querer colaborar con nosotros, hablando de nuestra realidad a sus hermanos, nosotros les daremos todas las facilidades que necesitan para colaborar con esta gran obra. Y siempre estaremos con ustedes. Fue todo. Nada más. Pásale a la siguiente. En ese momento, otra vez nos vemos dentro de esa pequeña nave, los tres, y poco a poco fuimos descendiendo al jardín en donde habíamos estado reunidos. Obviamente, estábamos que no dábamos crédito. Raúl, en aquel entonces, era un adulto mayor, tenía más de 80 años, y estaba como niño chiquito, corriendo como loco por todo el jardín, de que qué bendición de Dios habíamos vivido. Carlos estaba muerto de miedo por la experiencia que habíamos tenido, ya más tranquilo porque sí iba a poder ir a cobrar la quincena. Y yo seguramente tenía la misma cara de asombro que ellos. No voy a decir yo me sentía acá Juan Camaney, no, seguramente también yo tenía una cara de espanto que no podía con ello. No dábamos crédito a lo que habíamos platicado. Esa noche ya no dormimos. Esa noche nos la pasamos platicando, tratando de encontrar una explicación lógica de qué era lo que habíamos vivido. Caíamos en varias especulaciones, a lo mejor por el afán y lo que nos habían platicado los dueños de la casa de todo lo que ellos habían vivido. Nos habíamos sugestionado a tal grado que con nuestra mente habíamos creado toda esa fantasía, que a lo mejor por nuestras ganas de estar con un ser extraterrestre, nosotros habíamos provocado mentalmente toda esa ilusión y no teníamos cómo constatarlo. Estábamos así dilucidando, ya se nos había pasado toda la noche. Eran alrededor de las 7 de la mañana, cuando de repente vemos que el muchachito que quería estar toda la noche con nosotros se brinca el setito de plantas que separaba una casa de la otra y empieza a vociferar: hijos de quién sabe qué poca abuela, ¿por qué no me esperaron? Espérate, ¿de qué me hablas? Les hice la seña a Carlos y a Raúl: cállense, no digan nada. Le digo: a ver, ¿de qué hablas? Nosotros estuvimos aquí. No es cierto. Yo llegué a mi casa, me preparé un sándwich, nada más le puse a 2 panes Bimbos, una rebanada de jamón, agarré una Coca-Cola y me vine porque quería estar con ustedes. Aceleré el paso porque vi algo impresionante y quería comentárselos. ¿Qué viste? Una estrellita que se movió y aquí lanzó un haz de luz tremendo y salió disparada a una velocidad increíble. Ah, caray. Entonces no fue producto de nuestra imaginación, no fue producto de nuestra mente el que hayamos inventado esa historia. Luego, ¿qué más pasó? Pues los busqué en el jardín, en donde nos habíamos quedado de ver, los busqué en el interior de la casa, los busqué en el bungalow, salí a la calle y ustedes no estaban. Toda la casa estaba iluminada, pero ustedes aquí no estaban. Me cansé de esperarlos y me fui a dormir. Y ahorita por eso vengo a reclamarles: ¿por qué no me esperaron? Si yo les había dicho que quería estar con ustedes. Nos quedamos mudos, no supimos qué decirle. A partir de ese sábado de gloria de 1993, dentro de la asociación empezaron a suceder cosas fantásticas. Empezamos a ser invitados prácticamente por todos los medios que hay en Guadalajara: el Canal 8 de Telecable, Televisa, Televisión Azteca, Telecable de Zapopan, el Canal 7 del Gobierno del Estado, las estaciones de radio prácticamente de todas, para que habláramos sobre los ovnis, para que habláramos sobre esa realidad innegable que es la de la vida extraterrestre y la interacción que tienen con todos nosotros. Aquí vemos en esa diapositiva precisamente un programa que se llevó a cabo en el Foro Al Tanto, en donde vino Jaime Maussan, y aquí pasó una situación muy curiosa. Después de esa experiencia que habíamos tenido, hicimos, basándonos en los conocimientos de mecánica cuántica, hicimos un experimento que se los voy a platicar y raya quizá en la fantasía, raya quizá en algo verdaderamente increíble. Con un aparato que no nos costó más de 500 pesos
de 1998-99, hicimos una especie de pirámide de cartón con cuarzo molido, pintada de negro en su interior y unas pequeñas varillitas de bronce. Y con eso lo conectamos a un transformador y empezamos a hacer pruebas con ese aparato. Las pruebas, nosotros sabíamos o teníamos la intención de para qué estábamos creando ese aparato. La intención era abrir un portal dimensional para poder establecer una comunicación con otra galaxia, con otro sistema solar dentro de nuestra galaxia. Total, de que pusimos a funcionar ese aparatito, veíamos de que sí pasaban cosas raras, de repente se iluminaba todos los vértices de la pirámide, salteaban chispitas muy bonitas. Dijimos, vamos haciendo un experimento. Con todo el grupo, que en ese entonces éramos más de 60 personas, vamos a hacer una meditación. Y nos fuimos al campo. El grupo se quedó a 30 metros de donde estaba puesto el aparato. Ahí, en el momento en que estaba el grupo meditando, nosotros conectamos el aparato a esa batería de camión. Se pusieron 3 cámaras de video para filmar todo lo que pasara. Cuando de repente empieza esas chispitas que ya habíamos constatado que salían y empieza a formarse un arco. Haz de cuenta que se van reuniendo millones de luciérnagas y empiezan a formar un arco. Desgraciadamente el ser humano no está preparado para enfrentarse a ese tipo de situaciones. Y del grupo de meditación, que todos estaban con la mejor disposición de poder tener un encuentro con seres extraterrestres y que todos querían de veras tener ese encuentro, de repente una señora se para como histérica gritando: ¡Paren eso, paren eso, paren eso! ¡Eso es cosa del demonio! ¡Fum! El portal que estábamos abriendo se apagó. Bueno, dijimos, ni modo, no funcionó, vamos después a hacerlo. Dije, ¿sabes qué? Vamos a quitarnos de cosas, el aparato no está, la gente no está preparada para lo que queremos lograr, mejor nos olvidamos de esto y lo destruimos. A la semana, un día llega mi hija, estaba estudiando ahí por Plaza del Sol, y me dice: oye papá, fíjate que me está pasando algo raro. ¿Qué te está pasando? Pues salimos de la escuela y siempre está un muchacho, se ve que es gringo, güero, alto, tipo hippie, lleno de pulseritas, vendiendo un montón de chucherías ahí, pero en cuanto salgo yo y mis amigas, recoge sus cosas y me empieza a seguir. A la asociación había empezado a ir una persona con esa misma descripción. Y entonces le digo a mi hija: ¿sabes qué? Me vas a acompañar a la reunión en la próxima sesión. Llegamos, se sentó allá al frente, empieza la sesión y de repente llega este muchacho. Le hago a la seña a mi hija que voltea discretamente a ver si era él y me hace la seña: sí, sí es, y se pone nerviosa. Ok. Entonces termina la sesión. Él se hacía llamar un nombre muy original: Barry White. Le digo: Barry, come on, please. Ya empieza ahí con su mal español a decir: ¿Qué es lo que se te ofrece, Daniel? ¿Quién sabe qué? Le digo: mira, no te hagas güey, dime la verdad, ¿quién eres? ¿Por qué? Yo soy una persona que viene aquí de vacaciones y estoy vendiendo mis artículos. Quiero que me digas la verdad. ¿Por qué cuando mi hija sale tú la empiezas a seguir? ¿Por qué estás viniendo aquí? Quiero que me digas quién eres. Y háblame con toda franqueza. Ok, en perfecto español me dice: de acuerdo, estamos investigándolos y vengo de la CIA. Ah, caray, ¿y por qué? ¿Y por qué no llegas y me dices que vienes de la CIA y que estás investigando? ¿Por qué llegas y haces que mi hija empiece a temblar en miedo porque un desconocido la sigue? ¿Por qué llegas aquí y te haces pasar como que no hablas español y finges que no entiendes, pero cuando se menciona algo importante empiezas a tomar notas? A veces tenemos que actuar así. Tenemos que enfrentar los problemas para poder resolver los problemas en ese mismo momento. Me dice: ¿por qué hace aproximadamente un mes la NASA descubrió que de este punto de Guadalajara salía un haz de energía muy fuerte dirigido a la constelación de Cisne, y es una constelación que apenas estamos investigando? Quiero saber con qué aparatos lograron ustedes hacer eso. En ese programa con Jaime Maussan, Jaime me quería pagar una fortuna para que le diera el aparato. Le digo: ¿sabes qué? Estas cosas no son para comercializar. La gente no está preparada para esto.
Ya le platiqué, vino gente de la CIA para saber qué es lo que estoy haciendo. Mucho menos si a ellos no se los di, te los voy a dar a ti, que eres un vil comerciante de la causística extraterrestre. A Jaime lo conozco desde antes que empezara a darse a conocer con todo esto. Por eso le hablaba con esa franqueza y con esa confianza, ¿verdad? Entonces, pasan cosas extraordinarias cuando tienes un contacto con estos seres. Así como le sucedió al doctor Leopoldo Díaz Martínez, a Marla y a Karenka, pasa algo verdaderamente extraordinario dentro de nuestro ser. Como que se abren ciertos canales que te permiten, primeramente, ver la vida desde otro aspecto de vista totalmente diferente. Que te empiezas a valorar como lo que eres verdaderamente. Que empiezas a reconocer ese poder que forma parte de tu naturaleza intrínseca. Y eso nos ha llevado a, como veíamos, estar con Leonardo Stremberg, a estar en muchos programas de radio, muchos programas de televisión, a hacer campamentos, a hacer todo esto. Vamos pasándolo. Ese grupo que está conmigo, hacemos ese tipo de campamentos, ese tipo de meditaciones, pero la clave, la medular de todo esto, ya para terminar, es de que te dan todas las herramientas para que seas capaz de sanar tu cuerpo. Gracias a ese encuentro, gracias a ese conocimiento que para mí fue transmitido, he podido desarrollar técnicas de sanación a través del poder de la mente. Con ese poder de la mente pude deshacer un tumor en mi hipófisis que medía 3,5 centímetros y el diagnóstico era que yo me iba a morir. Eso fue hace 12 años. Hace poco tiempo me detectaron leucemia. El tumor en la cabeza en 3 días se quitó. La leucemia se quitó en 15 días. Me están haciendo estudios periódicos de sangre y mis glóbulos blancos están ya en su nivel normal. ¿Le pasamos? Pásale a la otra. Este es más o menos el tipo de Ramkar, un ser verdaderamente extraordinario. Y el otro es un ser que don Leopoldo Díaz Martínez me hizo el favor de obsequiarme una fotografía del original que le hicieron en Japón, en donde se muestra a este ser maravilloso con el cual él tuvo la oportunidad de hacer contacto y que posteriormente en casa del doctor, estando yo con un buen amigo Enrique Rubio y el doctor, pudimos constatar que la experiencia del doctor fue algo verídico, algo cierto, y pudimos conocer a este ser maravilloso. Y como nos damos cuenta, son seres igualitos a nosotros. Tú puedes estar hablando con un ser extraterrestre y ni cuenta te das de que estás hablando con él si él no quiere darse a conocer como que es un ser extraterrestre. Y para terminar quiero decirles esto: reconoce ese ser multidimensional que tú eres, reconoce la grandeza que hay en tu espíritu, reconoce que en verdad eres un auténtico hijo de Dios y date la oportunidad verdaderamente de aprender a vibrar en esa frecuencia que hablábamos hace rato del amor incondicional, para que verdaderamente aprendas a ser feliz en esta experiencia de vida, que esa es la única finalidad de estar ahorita aquí, ser felices, reconocer a ese ser maravilloso que sin saber qué es nos atrevemos a llamarle Dios y forma parte de nosotros y nosotros parte de él. Muchas gracias.